Vamos a hablar de agua. Es cierto que el bloque de agua lo teníamos previsto para mañana y vamos a seguir con acuerdos comerciales, pero hemos movido un poco para que nos pueda acompañar el ponente que tenemos a continuación, al cual le agradezco que esté aquí. Ha sido un poco un atraco a mano armada. Es viernes, pero además es que estaba previsto para el sábado y no podía venir. Y entonces, pues yo le agradezco enormemente que con tan poco tiempo de antelación esté aquí Sergio. Él es Sergio Arjona Jiménez, es director general de Infraestructura del Agua de la Consejería de Agricultura. Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la UNED. Funcionario de carrera del Cuerpo Superior Facultativo de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos desde 2011. En la Administración andaluza ha tenido diversas responsabilidades: técnico del Servicio de Dominio Público, asesor técnico en la prensa de Beninar y desde abril de 2015 como jefe de servicio de carretera en Almería. Entre los años 2012 y 2013 estuvo becado por la Escuela de Negocios Hall International Business School para realizar un MBA, con estancia en Boston, Estados Unidos, y Shanghái, China. Se encuentra realizando estudios de doctorado de dinámica de flujo biogeoquímico en la Universidad de Granada, centrado en la gestión de embalses, donde ya cuenta con publicaciones en congresos internacionales. O sea, para hablar de agua creo que más que acreditado, acreditadísimo. Sergio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos lo que tú consideres y la palabra es tuya. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Saja Almería por invitarme a participar en esta jornada. Como vamos un poquito retrasados de tiempo en la jornada, yo voy a intentar ser lo más breve posible para dejar paso al resto de ponencias. Bueno, hoy mi introducción, mis jornadas aquí, mi participación en esta jornada van centradas en ver la situación hidrológica de Almería, pero me gustaría también un poco inicialmente ver la situación hidrológica general que tenemos en Andalucía. Andalucía es un territorio muy extenso, tan extenso que dentro de Andalucía se incluyen 6 demarcaciones hidrográficas diferentes. 3 que gestiona el Estado, que son Guadiana, Segura, y la mayor parte de Andalucía está ocupada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y 3 que gestiona la Junta de Andalucía como cuencas intracomunitarias, que son Tinto, Vial y Piedra, la provincia de Huelva, Guadalete y Barbate, la provincia de Cádiz, y las cuencas mediterráneas andaluzas, la anterior, la extinta Confederación Hidrográfica del Sur, a la que pertenece la provincia de Almería. La situación en general en Andalucía, en porcentajes de llenado de embalses, que es como se mide a día de hoy, y que tenemos que empezar a modificar la situación hidrológica de los territorios, no es la más halagüeña posible. El Guadalquivir se encuentra en un 27% de capacidad de sus embalses y el total de las cuencas intracomunitarias, las 3 que gestiona la Junta de Andalucía, están al 41,79% de su capacidad. Este dato parece que es regular, que no es muy malo, pero la realidad es que al tener cuencas que vierten todas hacia el mar, la situación hidrológica es muy distinta a lo largo de todo el territorio costero andaluz. ¿Por qué me refiero a esto? No es lo mismo la provincia de Huelva, que se encuentra su embalse al 60 y tantos %, que, por ejemplo, la situación concreta de Almería, en que los embalses, por ejemplo, Beninar está al 8,95%, almacena 5,6 hectómetros cúbicos, y Cuadra de la Almanzora, que está al 11,59% y almacena 18 hectómetros cúbicos, de los cuales todo ello, o la mayoría parte de ellas, no procede de aportaciones naturales de los ríos, sino que procede tanto de aguas desaladas como de agua de trasvase. Hasta la fecha, el agua almacenada del trasvase Negratín Almanzora, que está cortado, y también aguas del trasvase Tajo Segura, que se encuentra en situación excepcional nivel 3. Con respecto a las precipitaciones, ¿qué observamos en las precipitaciones? En la mayoría de Andalucía, las precipitaciones han sido un 20% inferiores a la media. Sin embargo, en Almería no nos encontramos en esa situación. Las precipitaciones han sido similares a la media. En algunos casos, en concreto en la cuenca de Beninar, las precipitaciones han sido mayores que la media histórica. Es decir, la situación en el peor sistema de toda Andalucía, de todas las cuencas mediterráneas, las lluvias han sido mayores que la media. ¿Qué ocurre esto? Que ese agua que llueve de manera muy extrema, como bien sabemos todos los que estamos aquí, y eso produce que no se producen aportaciones a los embalses, sino que el agua cada vez llega en periodos de mayor cantidad, pero en periodos más cortos de tiempo.
¿Eso qué implica? Implica que no se generan aportaciones que lleguen, evidentemente, a los embalses. Además, también que cada vez se está observando que las lluvias son más intensas en las zonas costeras donde no podemos retener el agua, porque no llueve en las cabeceras de las cuencas, como venía surgiendo algo atrás. Estos son ejemplos de lo que está provocando ese cambio climático. Aunque yo siempre digo y defiendo que Almería, precisamente, es la provincia más adaptada al cambio climático de todas las que tenemos en Andalucía. ¿Y por qué digo eso? Porque en Almería es precisamente donde se ha sabido utilizar y aprovechar cada gota de agua. Aquí tenemos poca agua regulada, que es la que abastece a la mayor parte de Andalucía, sobre todo, por ejemplo, el Guadalquivir, que tiene casi toda su regulación, su agua procede de agua embalsada. Aquí no, aquí ya he comentado el estado que tenemos en los embalses de la provincia de Almería, prácticamente desoladora. ¿En Almería de qué nos basamos? Aparte del agua subterránea, que evidentemente son fundamentales, pero que cada vez, como bien sabéis, están siendo más problemáticas, porque tenemos y nos obliga a Europa, en 2027, a conseguir el buen estado de las masas de agua de todo tipo, tanto superficiales como subterráneas. Pero sí, aquí se utilizan otros recursos fundamentales y, como digo, son la fuente de esa adaptación al cambio climático, como son las aguas desaladas y como son las aguas regeneradas. Almería cuenta con diversas desaladoras, más que están las previstas que están pendientes a usar. Por ejemplo, en el caso aquí del Poniente, los 30 hectómetros de la desaladora se están usando en su totalidad. Ya se está pidiendo por parte de la consejera al Ministerio que se incremente de manera inmediata los 10 hectómetros cúbicos adicionales que están previstos para desaladoras. Es así también como la ampliación de Carbonera, que pese a los 6 hectómetros que se pretenden incrementar con la mejor eficiencia energética, desde la Junta de Andalucía se insiste en que es fundamental que se realice esa ampliación de la desaladora de Carbonera prevista y que estuvo incluso presupuestada durante el periodo del Gobierno nacional del presidente Rajoy. Y así, como no, reparar de una vez por todas la desaladora del Bajo Almanzora, que lleva ya más de 10 años construida e inutilizada debido a la riada de 2012 que se la llevó. Además de estas desaladoras, contamos con el agua regenerada. Desde la Consejería, como bien saben, se está haciendo un esfuerzo inversor importantísimo en toda la infraestructura hidráulica relacionada con el ciclo integral del agua. Por darles datos concretos, en depuración en la provincia de Almería se han puesto ya a disposición 65 millones de euros en depuración. ¿Esto qué va a implicar? Va a implicar tener más recursos adicionales en aquellas zonas donde no se cuentan con aguas regeneradas porque no es posible. Si no depuramos la agua, evidentemente no podemos contar con agua regenerada. Estoy hablando de la zona de Levante, depuradora de Cueva de Almanzora, que empezará a finales de año, la depuradora de Mojácar, que también agrupar 5 municipios va a tener un gran volumen que se va a poder destinar a otros usos, y también las ampliaciones previstas para la depuradora de Roquetas, El Ejido y Adra, que también van a permitir generar gran volumen de agua regenerada al poniente, que, pese a que cuentan con sistema terciario, es difícil su uso, puesto que no se depura el agua con la calidad que se requiere del secundario por los picos de incrementos de caudal que se producen en las estaciones depuradoras. Pero, ¿qué otras fuentes también cuenta la provincia de Almería y que son fundamentales y que no podemos renunciar nunca a ellas? Me refiero en concreto a los trasvases. Los trasvases que en los últimos 2 años están siendo demonizados, pero que son fundamentales para los territorios y en concreto como Almería. Hablo de 2 en concreto: el trasvase Negratín-Almanzora, que suministra de 50 hectómetros cúbicos, o es el derecho máximo que tenemos los almerienses de la zona del Levante, de la cuenca del Guadalquivir. Esos 50 hectómetros que ahora mismo se encuentran interrumpidos por la aplicación de esas normas de explotación del trasvase. Es cierto que la cuenca del Guadalquivir es una cuenca ahora mismo que se encuentra en una situación complicada, pero que una modificación de la gestión del trasvase del Negratín permitiría unos ahorros considerables de energía a todos los agricultores de esa zona. ¿Por qué? No tiene ningún sentido que extraigamos todo el agua posible del Negratín para almacenar en la Almanzora y luego tengamos que usar ese agua para bombearla hacia arriba. Eso no es transición energética ni transición ecológica. Lo que tenemos que hacer es que se permita almacenar ese agua en el embalse Negratín y se use cuando se requiera por parte de los regantes. Eso es lo que debería hacer el Ministerio para la Transición Ecológica, es decir, garantizar el uso responsable y un uso eficiente de la energía, y no el que se está haciendo ahora mismo con el trasvase Negratín.
Como digo, este trasvase se encuentra cortado y es por ello que el próximo martes, por parte de la Consejería, se ha convocado a la Comisión de Gestión de la Sequía para declarar este sistema, el sistema de Almanzora, en situación de excepcional sequía. Y ahora me detallaré a continuación qué queremos hacer con esto. Otro trasvase al que me refiero, el trasvase Tajo Segura. El Tajo Segura se está defendiendo conjuntamente tanto por la región de Murcia como por la Junta de Andalucía, y de hecho fue un acto que se hizo aquí en la ciudad de Almería por ambos presidentes de las dichas comunidades en defensa de dicho trasvase. Es cierto que en los términos de Almería el trasvase Tajo Segura solo supone 15 hectómetros para el regadío. Eso, en términos comparables con todo lo que es el trasvase Tajo Segura, desde el punto de vista del Ministerio es nada, no tenéis que preocuparos en Almería. Y lo que no sabe Almería, lo que no sabe el Ministerio, no se sabe desde Madrid, es que 15 hectómetros para la provincia de Almería son muchísima cantidad de agua. Solo hay que comprobar con el estado de los embalses que tenemos. Es decir, que cada gota de agua y cada hectómetro cúbico, pese a insignificante que parezca en otros sitios de España, aquí en la provincia de Almería son básicos y fundamentales y no podemos prescindir de ellos en ningún momento. Es por ello que ya está trabajando la Consejería en esas alegaciones al proyecto de plan hidrológico del Tajo para evitar que ese incremento de los caudales ecológicos que se pretenden impidan que se recorte aún más el agua que llegue de los trasvases a Almería. Como he comentado, y voy a ir finalizando ya, la situación de sequía que se va a declarar en la zona de Cueva de la Almanzora va a propiciar, gracias al decreto de sequía que se aprobó en junio, que podamos declarar obras de emergencia y podamos garantizar los mayores recursos disponibles que se puedan hacer en esa zona. Hablo de tratamientos terciarios, de generar agua regenerada y también de permitir incrementar la capacidad de bombeo del embalse de Cuevas hacia arriba, aguas arriba, y permitir garantizar el mayor agua posible a los cultivos, a la zona regable y al abastecimiento de esos municipios del Valle de la Almanzora. Este decreto, el Gobierno de la Junta de Andalucía, el Gobierno de Juanma Moreno, ha sido un gobierno previsor. Andalucía en la sequía es una cosa de la que hablamos año sí y año también, no es una cosa que sea circunstancial. Y es por ello que desde el principio hemos estado dotándonos de todos los elementos que nos permiten gestionar la sequía que nos dicen la Ley de Aguas, tanto estatal como la Ley de Aguas andaluza. Hablo de los planes especiales de sequía, que eran obligatorios del año 2010 y no se contaba con ellos en las cuencas mediterráneas andaluzas. Se aprobaron el año 2020, se iniciaron el 19 y se aprobaron en el 2020. Ese es el mecanismo fundamental que nos permite gestionar la sequía en Andalucía. Y tampoco teníamos constituida la Comisión de Gestión de la Sequía. Es decir, los dos elementos fundamentales que la legislación exige para gestionar la sequía no estaban constituidos. Ya se han constituido y el próximo martes se reunirán. Y, evidentemente, el decreto que nos permita, en aquellas zonas que se encuentran en peor caso, como el caso de Almería, la zona de Cueva de la Almanzora, porque los trasvases están cortados o cuasi cortados, establecer algunas obras o medidas adicionales por un tratamiento de emergencia que nos permita incrementar esos recursos. Creo que he hecho un repaso global de la situación de Almería y quiero volver a insistir en ese esfuerzo inversor que se está haciendo por parte del Gobierno andaluz y con la consejera Carmen Crespo al frente de esta consejería en la infraestructura hidráulica en toda Andalucía. Se han licitado en 2 años y medio más de 700 millones de euros en todas las obras de infraestructura hidráulica. Y ahora en septiembre vamos a aprobar otro paquete de 166 millones. Esto, aparte de generar recursos hídricos y, evidentemente, generar esa infraestructura hidráulica que necesita nuestra comunidad autónoma, va a permitir, evidentemente, generar empleo y recuperación económica, que también la necesitamos tras este periodo de pandemia en el que estamos viviendo. Yo he intentado ser lo más breve posible y nada, por mi parte, muchas gracias. Nuevamente muy agradecido de estar invitado aquí y espero tener la ocasión de poder acompañar en otros eventos que se celebren en el futuro. Muchísimas gracias, Sergio. Yo me voy a quedar con una nota tuya, con una referencia que has dicho, ¿no? Y es que Almería es una de las provincias que mejor se ha adaptado al cambio climático. Yo no sé si eso es bueno o malo.
Es bueno porque a lo mejor pues, nos estamos adaptando muy bien y es malo porque desafortunadamente estamos tan acostumbrados a tener que racionalizar tantísimo el agua que al final, pues de alguna manera, nos ha enseñado a que es un bien pues, imprescindible para poder seguir viviendo, ¿no? Tiene la parte buena y tiene su parte mala, pero bueno, vamos a aprovecharlo, vamos a intentar que sobre todo de cara al consumidor, que muchas veces se demoniza a los agricultores y a los ganaderos porque se desperdicia agua. Yo no tengo por qué dudarlo ni por qué afirmarlo en otras regiones, pero conozco Almería y desde luego en Almería creo que somos ejemplo precisamente por eso, porque nunca hemos tenido. Yo como tengo que terminar pidiendo y no tenemos mucho tiempo para poder, no sé si hay hay alguna pregunta de alguien que quiera comentar alguna cosita, pero sí que voy a pedir, y lo que voy a pedir es, al margen de agua, que afortunadamente tenemos el Mediterráneo ahí y que no todo el mundo puede decir que tiene esa posibilidad, que posiblemente no sea la mejor, pero absolutamente de acuerdo contigo en que todas las posibilidades de agua en depuración, en desalación o en trasvase, bienvenidas sea. Al margen de eso, yo voy a pedir lo que realmente creo que Almería necesita en cuanto a agua, y son infraestructuras. Sé que la consejería está trabajando en ello, sé que tiene esa sensibilidad y que de hecho lo está demostrando, como bien has dicho, pero creo que es necesario tener una infraestructura para poder pues, tener un almacenaje de agua, para poder disponer de precisamente de esa mejora en regadíos, pues para aprovechar al máximo posible ese agua y creo que hay que seguir trabajando e insistiendo en ello. Como digo, creo que lo ha explicado muy bien, que la consejería está apostando por ello, pero tengo que incidir en este tema porque creo que es imprescindible para nuestra provincia, ¿vale? Muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que había una pregunta, una sola, ¿vale? Venga, José, muy rápido, que tengo ya los siguientes ponentes esperando. Tardes. El motivo de mi pregunta es porque tenemos 3 pozos en la zona de Bernás. Como ya sabéis, el problema que hay en la zona esa con los pozos de Almería que se llevan el agua. Estamos a 3,5 gramos de SAS, de conductividad. Y entonces tenemos ya entre 150 y 200.000 euros pagados a la Junta Central de Usuarios. Tenemos la solicitud de enganche de la desaladora hace 4 años y nos dicen que queremos enganchar de la tubería del canal de Beninas, que la Junta de Andalucía pues que está capoteando el tema y no dan autorización. Entonces yo vi concretamente, la desaladora actual, es verdad que tiene 2 cuerpos y estamos utilizando uno, y porque llevamos el enganche 4 años y ni nos dejan enganchar en las compuertas de la desaladora ni en el pantano de Beninas. Y nos dicen que es política y que es tema de la Junta de Andalucía que nos dejen utilizar la tubería, y entonces yo quisiera una aclaración, porque llevamos ya cada pozo de 150 a 200.000 euros pagados, 4 años solicitados y sin poder utilizarla. Ampliar la desaladora, el cuerpo que es de competencia de la Junta de Andalucía o del Gobierno central. Porque me gusta estar preparado para cuando yo voy a una reunión que me cuentan películas, pues para yo poder decir, no, esto es así. Muchas gracias por haber podido expresarme a mi manera, pero tenemos un problema muy grave a 3,5 de conductividad, ¿eh? Sí. Y el problema es gravísimo. Gracias, José. Bueno, voy a intentar responder lo mejor posible. Con respecto a la ampliación de la desaladora es de competencia y titularidad estatal, en este caso la gestión de la sociedad estatal Aquamed, como todas las desaladoras del Mediterráneo de carácter público, ¿vale? Por lo tanto, la ampliación corresponde a la Administración General del Estado y al Gobierno, ¿vale? Inicialmente el Gobierno tenía previsto ejecutar solamente la reparación de Cuadra de Almanzora y la mejora de eficiencia energética de Cuadra de Almanzora. Y es por la presión precisamente que se ha hecho desde la Consejería, la consejera específicamente, lo que ha permitido que se incluya en los planes de Aquamed el incremento de la capacidad de 10 hectómetros cúbicos de la desaladora del campo de Dalía, que creo que es la que se hace referencia. Luego,
El segundo aspecto que ha comentado, que es esa conexión que no se deja autorizar, que no se autoriza, lleva mitad de razón y mitad no lleva la razón. Y le digo por qué, porque en concreto ese canal lo gestiono yo y, como ha dicho antes Dori, fui técnico de esa presa hace unos años. Hay un tramo de canal que ahora mismo no se está utilizando. No se utiliza por la Administración porque la presa de Benina finaliza el agua de la presa, finaliza la balsa del Capitán y los pozos de Bernal, o sea, el canal se usa a partir de los pozos de Bernal hacia la ciudad de Almería. Correcto. Ese tramo intermedio, ¿vale?, se han ido solicitando autorizaciones puntuales de la Junta Central de Usuarios sin especificar exactamente para qué lo quieren. Se le ha reiterado en sucesivas ocasiones por parte de mis técnicos el motivo o qué plan tiene la Junta Central con esa tubería. En cuanto la Junta Central nos responda para qué quiere esa tubería y qué quiere hacer, nosotros autorizamos inmediatamente. Estamos siendo bastante ágiles, por desgracia, a diferencia de la parte concesional, que sé que muchos de los que estáis aquí sufrís años y años por el tema concesional y se está trabajando muy de lleno en ello, y con el nuevo plan hidrológico pretendemos y estamos trabajando para agilizar eso de manera considerable. El tema de infraestructura es muy fácil, ese tramo no lo utilizamos, no nos hace falta y no tenemos ningún problema en cederlo para uso de los usuarios, en este caso de la Junta Central, de los regantes de la zona, para mejorar vuestra, digamos, interconexión entre la zona del campo de Alía. Es decir, que en cuanto tengamos esa información concreta de la Junta Central, automáticamente se autorizará ese uso. Creo que no sé si he podido responder todo lo que quería, pero... Perfectamente lo entendí, porque estoy muy cansado, llevo muchos años regando a 3,5 de conductividad que nos estén engañando. Muchas gracias a ustedes. Tenía mucho empeño por venir, porque ese problema para los comuneros es muy grave. Y tenía mucho empeño de tener una buena información que la necesitamos. Muchísimas gracias. Nada. Gracias, José. Pascual, muy rápido. Dale, espérate, Pascual. El micrófono. Vale, buenos días. Ha hecho un comentario Sergio que es muy positivo, es muy real, pero que yo quiero, digamos, decir aquí públicamente lo que está pasando, que justamente lo has dicho Sergio, lo que está pasando en el pantano de Cuevas de Almanzora. Es único en España. Estamos desalando agua y en ocasiones echándola al pantano. Esos hectómetros que hay, 18 o 20 hectómetros que hay de agua en el pantano, no son de la lluvia. Son de aportaciones que cuando ha sido posible echar agua de la desaladora o aguas comprar de otro sitio, se van almacenando ahí. Y por eso tenemos esa reserva, porque si no hay puntas de cosechas que no se podrían sacar. Fijaros, desalar agua para echarla al pantano y luego bombearla, porque parte de ese agua tiene que subir a 300 metros de altitud y eso tiene un coste. Con deciros que estamos pagando agua entre 70 y 80 céntimos metro cúbico. Esto es la realidad de lo que pasa en Cuevas de Almanzora. Me ha agradado tu exposición porque lo has hecho fenomenal y te doy las gracias por haber definido tan claramente la realidad de nuestra provincia. Muchas gracias. Gracias, Pascual. Bueno, pues agradecerte nuevamente, Sergio, que hayas estado aquí con nosotros. Vamos a seguir pidiendo, tú lo sabes, con lo cual pues seguiremos seguramente en contacto. Y nada, que muchas gracias y vamos a continuar con la jornada. Gracias. Bueno, pues después de este paréntesis de agua, vamos a continuar con un tema que nos preocupa a todos los que estamos aquí y a los que no están también, y es el tema de convenio con países terceros. Para ello, contamos con un elenco de ponentes que nos van a ilustrar y nos van a decir exactamente, es bueno a veces hablar con las personas que están en primera línea, porque ellos son los que nos van a decir exactamente cómo está la situación. Puede ser que nos guste o puede ser que no. Y luego también, pues, su punto de vista, porque contamos esta mañana a través de videoconferencia y también de forma presencial, pues contamos con los eurodiputados de los grupos del Partido Popular, Ciudadanos, Vox y Podemos.
Yo le voy a pedir a Juan Ignacio Zoido, que no ha podido acompañar esta mañana, agradecerle que esté aquí. Ya han comentado esta mañana que lo tenía muy difícil venir, pero bueno, finalmente ha conseguido estar y que lo tenemos aquí de forma presencial, que me acompañe en la mesa, Juan Ignacio, cuando tú quieras. Saludar al eurodiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, eurodiputada de Vox, Mazzali Aguilera, y la eurodiputada de Podemos, María Eugenia Rodríguez, y, perdón, me he olvidado también de Clara Aguilera, que es eurodiputada por el Partido Socialista. Las tenemos conectadas. Le agradezco a todas y cada una de ellas el que puedan estar hoy aquí con nosotros y que nos expongan pues lo que posiblemente en reiteradas ocasiones desde la directiva de Asaja ya hemos hablado con ellos, pero sí que es cierto que queremos que vosotros lo tengáis de primera mano. Vamos retrasados un poquito y nos habían manifestado, pues, por ejemplo, María Eugenia, eurodiputada del Grupo Podemos, que tenía un poquito de prisa porque está también en otras reuniones, con lo cual, pues yo, si me permitís, lo que voy a hacer es alterar un poco el orden que viene en el programa de intervenciones, pues para que puedan cumplir con sus otras obligaciones, y agradecer pues que nos estén acompañando esta mañana y que tengan esta disposición. Voy a empezar, como digo, con María Eugenia Rodríguez Paló, del Grupo de Unidas Podemos. Ella es vicepresidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, está en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, es jurista, profesora, investigadora, ensayista y articulista, titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es eurodiputada, encabeza la lista de Unidas Podemos en el Parlamento Europeo, que forma parte también del Grupo LED. Es miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, vicepresidenta primera de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género en el Parlamento Europeo. Es también miembro de la delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México, la delegación de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Chile y la delegación de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. No sé si me dejo algo, pero espero que no me haya dejado nada. Bienvenida, María Eugenia. Buenos días a todos los que nos estáis escuchando en remoto, y la palabra es tuya, cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, pues continúo, no pasa nada. Estas son las cosas del directo, ya está. Bueno, pues continuamos. Estoy viendo a Clara Aguilera. Pues mira, Clara, voy a continuar contigo, si te parece, porque así a ver si no tenemos problemas de conexión. Bueno, Clara Aguilera la conocemos porque es una conocida del campo, es diputada por el Partido Socialista. Entre 1990 y 1995 estuvo al frente de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias, FAECA, en Granada. Concejala del Ayuntamiento de Granada en 1996, diputada por Granada en el Parlamento de Andalucía desde el año 2000, consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía de 2008 a 2009, consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía de 2009 a 2012, diputada en el Parlamento Europeo desde el año 2014, en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, vicepresidenta de la delegación de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México y la Comisión de Pesca, y delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Espero no haberme dejado nada. Clara siempre, la verdad es que cada vez que le llamamos siempre está dispuesta absolutamente a colaborar y a participar con nosotros. Y bueno, Clara, a tu disposición, háblanos de lo que tú consideres y te escuchamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿se oye bien? Se te oye perfectamente. Bueno, muchas gracias. Quiero saludar a mis amigos de Asaja Almería en este 30 aniversario que estáis celebrando, y quiero felicitaros por la jornada, que he visto que tenéis un amplio y ambicioso programa, y bueno, muy interesante para los agricultores seguramente de Almería. Por tanto, muchas gracias por permitirme estar con vosotros aquí hoy. Deciros que ayer precisamente en nuestra Comisión de Agricultura aprobamos la reforma de la PAC, el proceso final, el último proceso, el acuerdo de los trílogos,
y nos queda ya el voto del Pleno del Parlamento en cuanto a la política agrícola común, que probablemente será en el mes de noviembre. En paralelo, sabéis que se está ya trabajando el Ministerio con las comunidades autónomas y las organizaciones para la elaboración del Plan Estratégico Nacional, porque los acuerdos políticos están. Nosotros estamos culminando la fase aprobatoria final de los reglamentos. Y eso fue ayer, como ayer y hoy, esta mañana, hemos votado también la opinión del Parlamento sobre la estrategia de la granja a la mesa. También un elemento de cara al futuro que es muy importante que conozcan los agricultores y sus organizaciones, porque tiene va a tener, ahora mismo es simplemente un documento político, una estrategia sobre la que hemos opinado el Parlamento y ha salido, bueno, mayoritariamente aprobada y se debatirá en el Pleno el mes de octubre. Pero esto tendrá como desarrollo una serie de normativas muy importantes para la agricultura europea y, por lo tanto, tendremos que hacer y tendréis que hacer como organización y como agricultores, hacer un seguimiento hacia dónde vamos, porque ahí va incluida todo lo que es las propuestas de reducción de pesticidas, fertilizantes, antimicrobianos, la apuesta por la agricultura biológica, el cambio en el etiquetado, es decir, una política global alimentaria, no agraria, sino alimentaria, donde se habla de la agricultura, pero también de la salud y del medio ambiente de cara a la lucha contra el cambio climático. Bueno, esto ha sucedido en estos días en coincidencia con vuestro aniversario de Asaja Almería y quería mencionarlo y, por supuesto, si después hay algún debate, a disposición. Yo he sido ponente de mi grupo político en la estrategia de la granja a la mesa. Así que a vuestra disposición de esto o de cualquier tema. En cuanto a los acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales se siguen llevando a cabo la política comercial, que en buena medida tiene una parte de comercial, como es lógico, que para ello se lleva a cabo, y otra parte también de relaciones políticas con esos actores. Esto viene desarrollándose hace mucho tiempo y para vosotros no es nuevo, porque Almería, su producción ha sufrido y padecido especialmente algunos acuerdos con el Magreb, especialmente el de Marruecos, pero bueno, también Túnez o algunos otros, con toda esta zona hace muchos años que esos acuerdos, especialmente de Marruecos, un acuerdo importante para la Unión Europea, para Marruecos, está teniendo una incidencia en el campo almeriense y granadino, que quiero también reivindicar, porque es igual, el mismo problema es para Almería, para Granada, que para Murcia. En definitiva, esas producciones que tenemos al sur de España y donde, pues bueno, se ha dejado de cultivar hace años la judía verde que teníamos en Castel de Cerro y en otros sitios, y por un camino parecido va el tomate. A estas circunstancias, debido al incremento que se está produciendo, el incremento de entrada de productos de Marruecos, que aunque estén sometidos a unas aranceles en determinados periodos y en otros no, pero sí que sin duda están teniendo una incidencia brutal en la agricultura granadina, almeriense y murciana, diría yo. Por lo tanto, ¿qué es lo que está sucediendo y qué podemos hacer y cuál es nuestro papel? Hace unos días hemos tenido un debate en la Comisión de Agricultura con el acuerdo de Marruecos. Desafortunadamente, el representante de la comisión no pudo intervenir nada más que una vez y corto, porque tenía problemas de conexión. Esto pasa con estas conexiones telemáticas. Pero allí todos los grupos políticos le trasladamos a la comisión, y no solo los españoles, que el acuerdo con Marruecos estaba causando importantes daños
a la agricultura del sur de España. También lo hacían otros diputados franceses y de otros países, diciendo el daño que se estaba provocando en estas producciones. Eso el otro día en el debate, ya digo, hubo bastante consenso de la Comisión en decir que Marruecos era un problema para nuestras producciones europeas. Bueno, allí lo que brevemente, sobre todo destacamos también la situación de las producciones que entran del Sáhara Occidental, que no es territorio marroquí, no lo es, y que si están entrando, y deben estar entrando, el origen será el de Marruecos, o sea que es un origen indebido porque no es territorio marroquí. Por tanto, la pregunta que hemos hecho en muchas ocasiones es cómo asegura la Comisión Europea que las producciones del Sáhara Occidental que estén entrando en la Unión Europea, cómo podemos identificar el origen de esas producciones. Alguno que debería ser distinto al origen marroquí. Bueno, esto está siendo un problema, no se nos da una solución, ni se nos responde claramente, y sabéis que está pendiente una sentencia, ya hubo una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo con el tema del caso del Sáhara. Veremos a ver en qué queda todo esto. Pero quede claro, y ahora voy a referirme a otro, que quede claro que hay una posición de todos, por supuesto mi grupo y mi partido socialista estamos en la defensa de las producciones de Almería, de las producciones europeas y en la exigencia de la reciprocidad, aunque sabiendo y reconociendo que esto no está sucediendo. Y que, por tanto, lo que hay que promover es el cambio y la modificación de estos acuerdos comerciales con arreglo a las nuevas exigencias y los estándares europeos, sociales y medioambientales. Esta es la demanda fundamental y quiere decir que hay en la Comisión de Agricultura prácticamente, yo diría que todos los grupos políticos, sí todos los grupos en donde hay españoles, hemos reivindicado especialmente este tema y estamos intentando defender la situación y el agravio comparativo. Bien, no es solo este acuerdo, hay evidentemente muchos acuerdos, unos con mayor incidencia en unos territorios, otros con mayor incidencia en otros. Pero aquí tenemos que identificar también un elemento que yo lanzo a debate. Hay también mucho sector agrícola que nos demanda que se firmen estos acuerdos comerciales. Y hay empresas y cooperativas agrarias que nos piden que apoyemos determinados acuerdos comerciales. Quiero decir, lo digo porque hace poco hace unos meses, votamos el acuerdo de Japón. Y yo tuve una gran demanda y petición del Copa Cogeca, entidad de la máxima representación de agricultores, pidiendo el apoyo al acuerdo de Japón. O en algunos casos al acuerdo de Canadá. Con esto quiero decir que tenemos una parte de vuestro sector que quiere que se firmen acuerdos, la parte que se dedica a la comercialización. Cuando vemos que la parte productiva, en algunos casos, como el vuestro, con Marruecos está sufriendo y padeciendo. Pero quiero decir que a veces hay organizaciones que nos piden una cosa y la otra. Claro, el que tiene que comerciar es un exportador, quiere acuerdos comerciales. Y a veces las cooperativas o empresas que aglutinan agricultores necesitan también de esos mercados de exportación. Lo digo por lo que esto puede suponer. En cualquier caso, la línea de trabajo que nosotros estamos defendiendo, y termino, hay muchas intervenciones, es
que ahora, con todas las exigencias y compromisos, tanto de la PAC reformada como del Pacto Verde Europeo, con las nuevas estrategias y la legislación que va a entrar en vigor, esto requiere más que nunca que estas exigencias se trasladen en cláusulas a los acuerdos comerciales, las mismas. Y si aquí hay prohibido no sé cuántos pesticidas y fertilizantes y antibióticos, eso se exija cuando un producto cárnico, cuando un vegetal entre de otro país, tengamos esas mismas exigencias si quieren vender su producto en Europa. Pueden optar por no vender en Europa. Y si no venden en Europa, que produzcan como quieran. Pero si venden en Europa, deben de producir, y así lo debemos exigir, en los acuerdos comerciales. Y no aprobar ningún acuerdo comercial que no tenga estas cláusulas de exigencia. Y termino diciendo, los acuerdos en vigor, incluido el de Marruecos, hay que promover una modificación para exigir estos estándares, porque si no, desgraciadamente podemos ir viendo cómo vayan desapareciendo producciones como nuestra judía verde o posiblemente el tomate u otras. Eso especial en vuestra tierra, pero lo mismo puede suceder con el aceite, con la naranja, con el problema de Sudáfrica o con el acuerdo con Sudáfrica u otro tipo, o las entradas de Turquía, Egipto. En definitiva, tenemos que ser exigentes con estas importaciones. Es nuestra línea de trabajo, pero tengo que decir, no es fácil. Con la política comercial se hace mucha política de relaciones en Europa y a veces no se tiene en cuenta ni este sector ni otros, sino más el acuerdo político. Esa es nuestra lucha, ese es mi compromiso como eurodiputada socialista, en vuestra voz, llevarla al Parlamento para defender solamente que queréis seguir siendo agricultores, pero que queréis los mismos requisitos para las producciones que vengan de terceros países. Nada más, no queréis otra cosa, nada más que reciprocidad en las exigencias. Bueno, estoy a vuestra disposición si hay un debate y reitero mis gracias a Saja, Almería y mi felicitación a todos. Muy bien, muchas gracias, Clara. Creo que lo ha resumido las peticiones de los agricultores de una manera muy clara. Ya hemos hablado, nos consta que trabajáis para defender estas cuestiones, hemos hablado en reiteradas ocasiones y sabemos que estáis, que no es fácil, pero que estáis ahí. Para terminar con tu intervención me voy a quedar con lo que has dicho, lo último, ¿no? Queremos reciprocidad y queremos que se cumplan los mismos requisitos que nos exigen a nosotros. Y creo además que ha abierto un melón interesante. Hay organizaciones, asociaciones o intereses comerciales que quieren que se firmen convenios, acuerdos con otros países. Yo voy a lanzar aquí una reflexión, no va a ser pregunta, vamos mal de tiempo, pero voy a lanzar una reflexión. Cualquiera diría que esas asociaciones y esas organizaciones no están constituidas por agricultores. Quiero decir, si hay comercialización, hay cooperativas o hay asociaciones que lo integran y que están pidiendo acuerdos, yo no sé hasta qué punto el agricultor tiene conocimiento de estas peticiones. Lo voy a dejar simplemente como reflexión, porque además me parece muy interesante lo que ha comentado Clara en ese sentido, ¿no? Muchísimas gracias, Clara. Si quieres quedarte conectada, vamos a seguir con la ronda de intervenciones, porque como vamos tardecito, pues me están diciendo ya que hay personas que tienen que irse, ¿no? Le voy a dar paso seguidamente a Mazali Aguilar. Ella es eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo en el Grupo E, con participación en la Comisión de Comercio y la Subcomisión de Seguridad y Defensa, la Delegación para las Relaciones con los Estados Unidos. Es licenciada en Ciencia Económica y posgrado en Comunicación Corporativa e Institucional por la Universidad Complutense de Madrid. Es vicepresidenta del Grupo Vox, responsable de Relaciones con Organizaciones Privadas e Instituciones Públicas.
Su carrera profesional la ha desarrollado en el campo de la banca, en el Grupo Banesto y BBVA, y en el de las relaciones externas en empresas como Transmediterránea, donde fue jefe de Relaciones Institucionales, o Airtel Vodafone, donde fue jefe del gabinete del consejero delegado. Actualmente es eurodiputada, como he dicho, por el Grupo Vox. Le damos la bienvenida a esta mesa redonda. Las gracias, por supuesto, por estar aquí con nosotros, que también, como en su antecesora, pues la verdad es que siempre que le hemos pedido que esté, ha estado. Con lo cual, Mazzali, muchísimas gracias. Te damos la palabra, cuéntanos cuál es la postura y, sobre todo, nos interesa mucho a los agricultores que están aquí, pues el saber qué posibilidades o cómo se desarrollan estos acuerdos, para saber, sobre todo, pues qué tendencia o qué tenemos que hacer para que esto pues se pueda de alguna manera solventar o mejorar y que no perjudique tanto a los productores de Almería. Muchas gracias, Mazzali, cuando quiera. Pues muchísimas gracias por darme la intervención y de verdad que gracias a Asaja Almería, y lamento profundamente no haber podido estar ahí físicamente como me hubiera gustado, pero la agenda manda y a veces nuestro tiempo no es tan nuestro como querríamos. Bueno, de todas maneras sí que he de decir que a mí vuestra tierra me encanta y que yo, a pesar de la pandemia, he estado 3 veces en esta tierra maravillosa para poder hablar con diferentes agricultores de los problemas que están acaeciendo a esta tierra. A ver, me gustaría decirles que no es que esté cansada, es que estoy harta, y ustedes lo van a entender cuando les digo que hay un montón de grupos que nos están pidiendo que no hagamos referencia, por ejemplo, a la rentabilidad de las explotaciones agrarias. Pero sí que no les importa que se haga digamos, mención a las explotaciones sobre el medio ambiente, la agroecología, y una cosa que a mí me molesta muchísimo, y es que cuando llegan los temporeros a trabajar a nuestras tierras, no sé por qué esta gente les da por decir que es que son esclavos de ustedes, con lo cual realmente me molesta profundamente. Bueno, pues esto es bastante la presión que tenemos allí. A ver, yo creo que estos grupos no quieren entender que si una explotación agrícola no es rentable, no se puede sostener, y que si estas explotaciones rentables, como están intentando ustedes con su arduo trabajo, no llegan a un buen objetivo y a un buen propósito, no habrá nadie para proteger el medio ambiente y, por supuesto, no habrá temporeros para poder trabajar en ellas. Yo creo que lo que hay que hacer es dar una buena respuesta y una rápida respuesta ante las necesidades del sector. Y es verdad lo que ha dicho mi colega Clara Aguilera. La reforma de la PAC es verdad que puede aliviar de cierta manera los problemas que tenemos y esta situación. Pero, como bien ha comentado ella también, los acuerdos comerciales con Mercosur o con Marruecos realmente pueden ser muy, muy dolorosos. Y sí que tengo que romper una lanza a favor de ustedes, porque sé que las asociaciones agrarias almerienses fueron las primeras en poner el acento en los problemas que íbamos a tener con este acuerdo, los acuerdos comerciales con Marruecos. Y sé que esto lo hicieron ustedes hace mucho tiempo, pero nadie les prestó el más mínimo caso, con lo cual, cuán distinto posiblemente hubiera sido si, con, digamos, lo inteligentes y lo listos que estuvieron ustedes en ese momento, alguien les hubiera escuchado y hubiera hecho caso de lo que ustedes les estaban diciendo. En fin, creo que hay bastantes responsables de esta situación, pero si yo tuviera que poner el acento en quién realmente puede tener más problemas o ser más digamos, culpable de esta situación, yo hablaría de algo que siempre digo que es el postureo ecologista. Y este postureo, desgraciadamente, se está adueñando del debate agroalimentario. Fíjense ustedes, el propio comisario de Agricultura en el Parlamento Europeo, que es de mi grupo político y con el que yo me llevo, digamos, razonablemente bien, pues este señor sigue hablando de cosas tan curiosas como centrarse en la producción local, eliminar el transporte de animales vivos, desterrar la agricultura intensiva de la Unión Europea. En fin, no les voy a ocultar que la situación, lejos de ser fácil, está siendo bastante compleja. Pero ¿saben qué? Yo creo que hay que seguir siendo muy optimistas. Almería es una región española increíble, que ha apostado desde el primer minuto por la innovación, y yo creo que lo que hay que hacer es poner en valor y hacer valer esta producción. Creo que los estándares de calidad que ustedes tienen en esta región, yo creo que esos estándares de calidad y ambientales están en las antípodas de lo que se pueden hacer y lo que hacen otros competidores nuestros. Claro que hay que decir sí al consumo local, sí a la producción ecológica, pero yo creo que lo que hay que hacer es respetar la vocación comercial en una agricultura que está contribuyendo absolutamente a una seguridad alimentaria, que es lo que todos intentamos llevar a cabo.
Creo que criticar es muy fácil, pero tanto el trabajo de mis otros colegas en el Parlamento Europeo como el mío mismo, lo que tiene que buscar son propuestas, datos, ideas, y siempre de una forma constructiva, independientemente de cuál sea nuestro, digamos, diferente ideología política. Y como muy bien ha dicho Clara Aguilera, hay asuntos en los que todos los diputados españoles vamos como Fuenteovejuna, todos a una. Y efectivamente, en esos acuerdos comerciales con Marruecos, con Sudáfrica, con el de China, créanme ustedes que hacemos un frente común para defender por activa y por pasiva a todos ustedes y en general a todos los agricultores y ganaderos españoles. Yo quería apuntar alguna cosa más sobre lo que ha dicho Clara. Las concesiones agrícolas a Marruecos, en mi opinión, son absolutamente irracionales. Y lo digo porque estoy convencida que lo que se hacen es, para conceder a Marruecos, compensar a Marruecos por cuestiones geopolíticas que no tienen nada que ver con la realidad agrícola, porque solo así podríamos tener una respuesta a los cientos de millones de euros que en la Unión Europea se ha gastado en planes verdes, en planes agrícolas para modernizar la agricultura marroquí y que desarrollen una zona de regadío en zonas muy concretas del norte del país para exportar a la Unión Europea. Créanme que hemos recibido muchísimas quejas de ustedes y muchas denuncias sobre el incumplimiento del pago que, además de todo esto que estoy comentando, no se está haciendo de los derechos aduaneros, el fraude en el etiquetado que ha comentado muy bien Clara y la ausencia de trazabilidad en muchas importaciones que llegan de Marruecos y que, como bien dice ella, no vienen de Marruecos sino del Sahara Occidental. Y esa es la razón por la que hemos pedido una visita oficial para que desde la Comisión y desde el Parlamento se vea in situ qué es lo que está sucediendo con, precisamente con esta zona del Sahara Occidental, que no es Marruecos propiamente dicho. Sabemos que en Bruselas la situación del tomate, perdónenme un segundo, del tomate, del calabacín o del pimiento es absolutamente dramática y les voy a dar un par de cifras que yo creo que les van a dejar ustedes, si es que no las conocen, con los ojos un poco como platos. Hace 5 años la Unión Europea importaba 213.000 toneladas de tomate. En el año 2020 se importaron un 143% más. Eso es una cifra que llega a las 530.000 toneladas de tomate. Son miles de hectáreas que se están retirando tanto de su región de Almería como de las Islas Canarias. Con lo cual hay muchísima gente, muchas familias, muchas cooperativas que realmente están a punto de cerrar y muchas familias que se van a quedar sin el sustento de su trabajo, un trabajo que hasta la fecha ha sido extraordinariamente bien hecho porque, hay que decirlo, la calidad de nuestro producto, como he comentado antes, no tiene nada que ver con la calidad de estos productos. Y Clara lo ha apuntado también. Vamos a ver, lo que no tiene sentido es que nosotros que formamos parte de ese club de la Unión Europea no tengamos el derecho de preferencia que sigue siendo legal, pero que no se pone en funcionamiento. ¿Cómo que nuestros agricultores están siendo tratados peor que los que vienen de fuera de esos terceros países? Si nuestros agricultores tienen que cumplir con una normativa exhaustiva que supone unas grandes inversiones de dinero para poder cubrir esa normativa, ¿cómo es posible que en esos terceros países, estamos hablando de Marruecos, estamos hablando de Sudáfrica, no solamente no les exigen el cumplir esa normativa, sino que tampoco hay la posibilidad de que tanto en origen como en destino se hagan los análisis para que estos productos no puedan venir, como vienen, por ejemplo, de Sudáfrica, con plagas que luego lo que hacen es que infectan a nuestras producciones en España. De modo que, sinceramente, como verán ustedes, el comentario de la diputada Clara Aguilera, aunque ella sea socialista y yo de Vox, realmente va en una misma línea porque lo único que tanto a ella como al señor Zoido, como al resto de los diputados que ustedes pueden escuchar en esta mañana de hoy, créanme que lo único que hacemos es trabajar duramente para hacerles ver a la Unión Europea, primero, que no somos Noruega, que nosotros somos la heterogeneidad más grande como país en temas agrícolas y que no nos pueden tratar como otros países que solo cultivan patatas. No es así. Nosotros somos la huerta de Europa y como tal se nos tiene que ver. Y por eso, insisto, el trabajo que nosotros hacemos en el Parlamento Europeo, créanme que solo tiene un objetivo, que es lo que ha dicho mi colega Clara Aguilera. Que ustedes sean bien defendidos, que no nos tomen el pelo, que si efectivamente hay que competir por calidad, pero que las reglas de juego sean exactamente iguales para todos
y que no se utilicen otras, digamos, situaciones geopolíticas, como acabo de comentar con el tema de Marruecos, y que si hay que competir sea con las mismas reglas, en los mismos mercados, pero que no seamos nosotros, agricultores de la Unión Europea, los que seamos tratados con peores, normas y con peores formas que los que vienen de terceros países que no tienen nada que enseñarnos y su producto lo único que hacen es competencia desleal, hundir nuestro mercado y hundirles a ustedes, que realmente lo único que hacen es cumplir con la normativa y hacer su trabajo como siempre lo han hecho. Y que les conste que a mí no se me va a olvidar que durante la pandemia, y como he dicho muchas veces, ustedes han sido nuestros otros héroes. Y eso hay algo que jamás lo podremos olvidar. El pueblo español está eternamente agradecido a lo que ustedes han hecho por nosotros durante esta pandemia, y es decir, tener los supermercados llenos de productos para que el pueblo español no pasara hambre. Así que miles de gracias. Lo único que puedo ofrecerles es, insisto, como ha dicho Clara, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, y sepan ustedes que estamos a su disposición porque nosotros solo somos servidores públicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mazzali. Me quedo con dos reflexiones tuyas. Cierto que parece ser que a Marruecos se le compensa por unas cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con la agricultura, con lo cual creo que ahí lo tenemos realmente complicado. Y la siguiente, que efectivamente muchas exigencias puede haber, tenemos que ser muy verdes, tenemos que ser todo lo que ellos quieran, pero si no es rentable, esto no se puede sostener. Muchísimas gracias, Mazzali, por tu intervención. Voy a dar la palabra, creo que estaba, no sé si Eugenia Eugenia estaba ya conectada, no sé, Cristina, si primero Eugenia o primero a Jordi. Vamos a ser, sí que le voy a pedir, por favor, la mayor brevedad posible. Pues yo lo que decida ahí lo que diríamos en el Parlamento, la presidencia de la mesa. María Eugenia, ahora que ya que el compañero Jordi Cañas. Perfectamente, no, se lo preguntaba a quien me está coordinando el tema. Como te he presentado antes, voy a aprovechar, y ya que estás aquí, que puedes hablarnos y que sé que estás muy liada, pues te doy la palabra a ti y tú nos cuentas lo que tú consideres oportuno y así no tenemos mayor problema. Con lo cual, la palabra es tuya. Muchísimas gracias por acompañarnos, agradecerte que estés aquí con nosotros y lo único que te voy a pedir, simplemente por el tiempo, la mayor brevedad que pueda. Muchas gracias. No me llega bien el sonido, entiendo que me has dicho que intervenga yo y que con brevedad. Le agradezco al compañero Jordi Cañas que haya tenido este detalle de tener paciencia. La verdad es que es cierto que me incorporo después de una reunión y me voy a tener que desconectar pronto. Pero bueno, quiero empezar primero pidiendo perdón por eso. Sé que ha habido también una confusión al principio, que pensabais que me iba a conectar antes. Quiero además felicitar a Saja Almería por su 30 aniversario y a Dori en particular. Y me adhiero a lo que acaban de decir mi compañera Mazzali y previamente Clara Aguilera, a la que no he podido escuchar íntegramente, pero cuyas posiciones conozco. Me adhiero en un punto muy concreto. Es verdad que los eurodiputados y eurodiputadas que estamos en la Comisión de Agricultura formamos un frente común, que defendemos los intereses de los agricultores y ganaderos españoles. Es verdad que ponemos en valor lo que habéis hecho durante la pandemia y lo que hacéis todos los días, poniendo vuestros productos, vuestras manos, vuestro trabajo sobre nuestras mesas. Y es verdad que somos la huerta de Europa y que no nos pueden dar el mismo trato que a Noruega. Todo esto lo ha dicho Mazzali y con todo esto estoy yo de acuerdo, formando parte, evidentemente, de otra formación política, pero que eso no nos impide ver a ninguno de nosotros, a ninguna de nosotras, dónde están los intereses españoles y estamos ahí para defender esos intereses. Nosotras hemos siempre estado en contra de los acuerdos de libre comercio porque consideramos que los efectos que han tenido, hasta el momento al menos, han sido devastadores desde el punto de vista medioambiental, también social y económico.
Lo hemos visto con Vietnam, lo vamos a ver con Mercosur, lo estamos viendo con Marruecos. La oposición a Marruecos, a este convenio con Marruecos, ya la mantuvimos incluso cuando se abordó su modificación en 2012. Sabemos, y lo estáis sufriendo vosotros, que afecta muy negativamente pues, a los productores del sur de Europa, en concreto a los productores de hortalizas y de tomates. Y bueno, dado que ya están ahí, aunque estamos en contra de esos acuerdos, porque consideramos que no se contemplan las cláusulas que se deben contemplar, ya que están ahí, digo, por lo menos que se cumplan en su integridad, que es lo que no está pasando con el acuerdo de Marruecos. Esto ya lo dijimos el otro día en una reunión de la Comisión de Agricultura con la Comisión Europea. Por cierto, la Comisión Europea no hizo ninguna autocrítica y más bien hizo una valoración muy positiva del acuerdo. Ahora precisamente es el momento de presionar porque están en la fase de modernizar aparentemente los acuerdos de libre comercio y van a abordar también la modernización de este acuerdo para incorporar las cláusulas propias de los llamados acuerdos de tercera generación, que son en principio más exigentes. Bueno, lo primero que no se cumple en el acuerdo con Marruecos, pues ya lo sabéis vosotros mejor que nadie, son los contingentes preferenciales, lo que vienen a ser las cuotas. Las cuotas asignadas superan sistemáticamente. Esa sobreoferta pues tiene, también lo sabéis, un impacto pues, muy negativo sobre la producción en concreto de tomate en Almería y en otras zonas, ¿no? del sur de Europa. Además, es que esas cuotas no han sido revisadas después de la salida del Reino Unido y esta salida, como sabéis, pues ha provocado una reducción del mercado interior. Y hay además una enorme falta de efectividad del sistema de precios de entrada, que también se tendría que revisar. Esto se traduce en que España está perdiendo enormes cantidades de tierras de cultivo y que este sector pues, está debilitado y puede llegar incluso a desaparecer. También se ha dicho aquí, es que no se cumplen, y esto sería la segunda cuestión, no se cumplen con los estándares sanitarios que se exigen a los productores españoles. Lo ha dicho también Mazzali, ustedes están cumpliendo con las normas y después se encuentran, bueno, pues con productos que, bueno, no pasan por los filtros por los que pasan los suyos, ¿no? Hay trazas de productos fitosanitarios prohibidos por la Unión Europea en muchas de las importaciones de Marruecos, lo que además es una enorme contradicción, porque ¿dónde están entonces esos objetivos medioambientales de protección de salud pública y de protección de los consumidores? Sabemos, también se ha dicho aquí, que hay cultivos ilegales por parte de Marruecos en el Sáhara, con lo que se pierde la trazabilidad del producto. Producto, por cierto, con unos precios basados en una mano de obra barata y, por tanto, con unos precios bastante más bajos, que como no cumplen con los requisitos del etiquetado, pues se traducen también en un fraude para el consumidor europeo. Se incumple la legislación europea, incluso la Ley de Información del Consumidor. En fin, la valoración, por tanto, del acuerdo es muy negativa. Muchas de las cosas que se han dicho aquí, pues yo las suscribo sin ningún problema. En cuanto a la cuestión de las plagas, que también se ha mencionado y que también sé que es un punto que queréis tratar y que os interesa, evidentemente cuáles son, no voy a decir nuestras propuestas, sino cuáles son las propuestas de básicamente todos los eurodiputados y eurodiputadas españoles que están en la Comisión de Agricultura, ¿no? Bueno, pues más medidas sanitarias y fitosanitarias para garantizar la seguridad alimentaria y la salud animal y vegetal. Principio de reciprocidad. En fin, exijamos a los demás lo que nos exigen a nosotros. Es una cuestión de sentido común. Y más controles en frontera, controles aduaneros y controles de seguridad, para que se cumplan las normas de producción de la Unión Europea, que son las que se nos están imponiendo a nosotras y a nosotros, ¿no? Las normas que tienen que ver con el bienestar animal, con las resistencias a los antimicrobianos, con los productos fitosanitarios y con las plagas de animales y plantas. Y diría además que hay que incorporar capítulos de comercio, ¿no? Esas normas de producción, bueno, también hay normas de distribución, también hay normas de comercialización y todo eso
pues se tiene que aplicar también a los terceros países con auditorías y con certificaciones independientes. Nada que no sea de sentido común, nada que no hayáis pensado ya vosotros y vosotras y nada que no tengáis radicalmente claro. Sería positivo que la Unión Europea también apoyara a los países en vías de desarrollo para que pudieran desarrollar mecanismos de seguridad alimentaria y que les asistieran para que sus normas se pudieran armonizar con las normas de la Unión Europea. Porque en esto pasa como con la vacunación y como con la pandemia. De nada nos sirve tener nosotros unas normas muy pulcras, muy exigentes, con unas cláusulas fabulosas desde el punto de vista medioambiental, social y económico, si importamos productos que no cumplen con esas normas, o si en el resto del mundo con el que nosotros nos relacionamos porque no tenemos más remedio, importando y exportando, y con ese movimiento además también de personas, si en ese resto del mundo no tenemos ninguna incidencia, si no conseguimos que esas normas sean armónicas también, o por lo menos se establecen sanciones o se establecen controles para quien no las cumpla, bueno, pues digamos, se vea obligado a cumplirlas. En fin, nada más. Como veis, hay posiciones muy semejantes y bueno, y desde aquí todo mi apoyo. Yo soy del sur de Extremadura, soy de una zona rural, de un pueblo, mi padre es agricultor, de Asaja además en particular. Conozco muy bien, no el sector del tomate, porque soy de una zona cerealística, pero conozco muy bien el mundo agrícola y sé lo que pasan los productores, sé las penalidades que pasan los productores, sé las penalidades que pasan también los trabajadores agrarios y sé que esto es algo que hay que defender con, digamos, contundencia en Europa. Nosotras o nosotros podemos ser más urbanitas. Yo he vivido en Madrid, ahora trabajo entre Madrid y Bruselas, pero a mí no se me olvida quién soy, no se me olvidan mis orígenes y sé muy bien que no solamente trabajo para España y para los agricultores y ganaderos españoles, sino que también trabajo para las regiones, digamos, que están en una situación más vulnerable. Y esas regiones son, en este momento, las del sur de Europa y, en concreto, las del sur de España. Así que, nada, agradeceros que me hayáis invitado, agradeceros vuestro trabajo y saber que ahí estamos para lo que necesitéis, con la mano tendida para escucharos y para canalizar todo lo que podemos canalizar. Porque el Parlamento Europeo, sin ser tampoco tan potente como un Parlamento estatal, sí tiene mucho que decir sobre estos asuntos. Y la política agrícola común ocupa el 30 y tantos % del presupuesto de toda la Unión Europea. Con lo que estamos en una posición importante y tenemos también que poder aprovecharla. Muchísimas gracias, Dori. Muchísimas gracias a Asaja Almería. Muchas felicidades por ese 30 aniversario. Y aquí estamos para todo lo que necesitéis. Muchas gracias, Eugenia, por tu intervención y por tu participación hoy aquí en esta mesa redonda. Si os parece, como vamos cortillos de tiempo, vamos a continuar con Jordi Cañas del Grupo Ciudadanos. ¿Vale? Presentaros un poquillo a Jordi Cañas para los que no los conozcáis muy bien. Deciros que es miembro de la Comisión de Comercio Internacional, vicepresidente primero de la Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea Eurolat y miembro de la Delegación de Relaciones con Mercosur y de la Comisión Parlamentaria Mixta de la Unión Europea con México. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona y miembro de Ciudadanos desde la fundación del partido, formación en la que ha desarrollado diferentes responsabilidades como secretario de Acción Política y Estrategia, secretario de Comunicación y portavoz nacional, y actualmente es miembro del Comité Ejecutivo. Así que si estás por aquí, muchísimas gracias primero por la paciencia y cuando quiera, Jordi. Bueno, primero un saludo muy fuerte. No te he entendido absolutamente nada, pero espero que me hayas presentado sin decirme nada malo porque no te he escuchado. Es igual. No, en primer lugar, en serio, agradeceros muchísimo la invitación a estas jornadas. Felicidades por el 30 aniversario de trabajo constante para defender los intereses de los agricultores. Y seré breve primero por las horas y después porque prácticamente todo lo que había que decir se ha dicho ya, ¿no? Es decir, hay algunos mensajes que voy a intentar simplemente subrayar como titulares. Uno, que es muy importante para vosotros, tenéis que saber que en el Parlamento Europeo tenéis a los diputados españoles trabajando
prácticamente codo con codo, sin apenas diferencias a la hora de defender los intereses de los productores del conjunto de España, pero también y especialmente los de Almería y los del conjunto de Andalucía. Y eso es una noticia que, como vosotros sabéis bien, dentro de la política no es habitual. Y no es habitual que representantes de formaciones políticas diferentes compartan y coincidan en el diagnóstico, en el análisis y también en las propuestas. Yo casi me aventuraría a decir en un 90 y muchos %. Porque el diagnóstico y el análisis es evidente y las propuestas y el que hay que hacer también. Por lo tanto, yo creo, como primer punto a señalar y a subrayar, tenéis que saber que los diputados españoles trabajan y hacen todo lo que pueden para intentar corregir aquellas situaciones que ya existen y, sobre todo, que es lo más importante, intentar evitar que los acuerdos comerciales que se tengan que actualizar, renovar, modernizar y los acuerdos comerciales nuevos se repitan los errores cometidos en el pasado. Es evidente que a vosotros de Europa no solo os importa las políticas comerciales, sino también evidentemente la PAC, la política agraria común, ahora también la estrategia de la granja a la mesa, y en general todo lo que sea el modelo regulatorio a nivel de producciones fitosanitarias o productos fitosanitarios y regulaciones de producción. Pero los acuerdos comerciales son un elemento muy importante porque hay que recordar que la industria agroalimentaria española es una industria agroalimentaria netamente exportadora. Y nuestros productores agrícolas son productores exportadores. Nuestros sectores de la fruta, el sector de la huerta, son netamente exportadores. Y como somos netamente exportadores, no solo en el mercado interno, ahora tenéis, y vosotros sabéis perfectamente que un mercado muy potente para vuestros productos, como era el mercado de Reino Unido, ahora es un tercer país. Y fijaos que frente a veces que se pone en duda los acuerdos comerciales pueden ser perjudiciales, se exigía que firmásemos un acuerdo rápido comercial con el Reino Unido para poder garantizar que los productos europeos, pero especialmente los productos españoles, que prácticamente un 10% o un 8% de las exportaciones agroalimentarias se destinaban al Reino Unido, estuviesen amparados primero por unas no tarifas y amparados por una regulación que garantizase, en este caso, a los productores y a las inversiones, ¿no? Entonces, los acuerdos comerciales, para ceñirlo en este aspecto, no son ni buenos ni malos. Los acuerdos comerciales abren oportunidades a las exportaciones de un sector muy competitivo, como es el español, de productos de altísima calidad. Por lo tanto, son buenos porque abren nuevos mercados de exportación a los productos, digamos, originales y los transformados, porque la industria agroalimentaria están los productores, pero después los productos transformados, que también son muy importantes. Pero también, evidentemente, suponen riesgos. Y esos riesgos vienen derivados por varios motivos. Un primero es la negociación de los acuerdos, si se salvaguarda adecuadamente los intereses de los productores del sector agroalimentario, es lo más importante. Segundo, si una vez firmados esos acuerdos se defienden adecuadamente y se cumplen adecuadamente. Y desgraciadamente hemos visto que históricamente, y eso yo creo que es un daño que permanece permanentemente en el sector, desgraciadamente la agricultura, y la agricultura española, la agricultura del conjunto de Europa, ha sido siempre la más perjudicada, o el sector más perjudicado de los acuerdos. Ha sido un poco siempre la hermanita pobre, ¿no?, de los acuerdos comerciales, y siempre se ha sacrificado para conseguir cuotas o tarifas mejores para otros productos de otras industrias, ¿no? Y eso hay que reconocer, y yo creo que todos reconocemos, y los primeros vosotros, porque lo sabéis, que eso ha sido un hecho. Ha sido un hecho en las diferentes negociaciones que se tenían históricamente en los acuerdos comerciales, donde la agricultura europea no se ha defendido adecuadamente y no se ha protegido adecuadamente. No solo a nivel de cuotas, de importaciones, de tarifas, sino también y especialmente a la hora de defender y hacer cumplir esos acuerdos, que en ocasiones eran malos, pero que la falta de cumplimiento y la falta de supervisión han hecho peores. El ejemplo de Marruecos, como ya han comentado mis compañeros, que no voy a incidir, un tema que a mí me ha preocupado muy directamente, fuimos preguntas en la comisión, hemos estado con el responsable
de la Comisión Europea en la Comisión de Comercio Internacional, hablando específicamente de la situación, porque se empieza a hablar de la necesidad de una modernización del acuerdo, como el ejemplo de probablemente un mal acuerdo en su momento para la agricultura europea ha sido desastroso porque no se ha cumplido adecuadamente. O sea, era malo, pero encima se ha tolerado para convertirlo en peor. Vosotros sabéis, por ejemplo, que se está hablando incluso hasta un 15% de la producción de tomate marroquí que se vende en Europa como marroquí, no es ni marroquí, se produce en el Sáhara, se trae, se coge en Dakhla, se va hasta Gadira y se mezcla con tomate marroquí y se importa como tomate marroquí a Europa, perjudicando a los productores y también a los consumidores porque desconocen la trazabilidad del producto. Entonces, por lo tanto, ¿los acuerdos comerciales son buenos y malos? Bueno, son malos si se negocian mal y son malos si después no se supervisan, no se cumplen con las obligaciones y con las tarifas y con las cuotas y con los acuerdos adoptados, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer primero para que los acuerdos comerciales no sirvan y no perjudiquen? Primero, negociar bien y segundo, hacer cumplir bien los acuerdos que ya están en vigor. Y eso pasa por un control de la trazabilidad, unas exigencias del cumplimiento de los acuerdos y después de una supervisión en aduana y en frontera más adecuada. Como ya sabéis vosotros, hay una diferencia abismal de controles en función de cada uno de los puertos que entran los productos de terceros países de la Unión Europea. Rotterdam es un coladero. Pues, ¿qué hay que hacer? Pues primero armonizar los controles, garantizar que esos controles alertan de las vulneraciones o los fraudes fitosanitarios y de plagas, para justamente evitar que además acuerdos a veces mal firmados además provoquen un doble daño ante la falta de control. Eso con los existentes. ¿Qué hay que hacer con los nuevos? O cuando se moderniza un acuerdo, cuando se firma un acuerdo nuevo. Pues primero, trabajar todos para que la agricultura no vuelva a ser la sacrificada. Yo siempre digo, la agricultura tiene que tener el mismo trato que el acero. Es decir, son industrias europeas que en algunos países el acero es más importante, pero en otros la agricultura es tan importante y genera tanta riqueza o más que el acero. Por lo tanto, que esté bien defendida en indicaciones geográficas, en reciprocidad, en reciprocidad a la hora de exigencias fitosanitarias y de cuestiones regulatorias de trabajo. Es decir, poder competir con las mismas normas. Es decir, uno no puede estar jugando a fútbol y unos pueden meter gol con la mano y otros no. O uno jugar con 11 y otros con 7. O uno que fuera de juego le aplique y otro no. Tenemos que jugar a fútbol. Vosotros sabéis jugar a fútbol perfectamente. Eso es un equipo muy bueno, pero lo que no podéis es tener un árbitro casero y encima que tengáis el equipo de delante que juega con normas diferentes, ¿no? Por lo tanto, eso es una máxima que tenemos que exigir en los nuevos acuerdos, una absoluta reciprocidad, que las mismas exigencias que nos exigimos a los productores europeos y españoles y almerienses sean las mismas que exijamos a aquellos que quieren vender en Europa. Eso ya lo han dicho también el resto de mis compañeros eurodiputados, pero es uno de los elementos clave. Es uno de los elementos clave. En general, en España, en Almería, en Andalucía, no hay miedo a competir. Lo que se tiene miedo es a no competir en igualdad de condiciones. Y eso sí que es una de las tareas que tenemos que autoexigirnos, que ya nos exigimos, pero autoexigirnos a la hora de supervisar la adecuación de unos acuerdos. O sea, no podemos permitir que compitáis en desigualdad de condiciones. Este es otro elemento clave. Es decir, se necesitan los acuerdos, necesitamos mercados y si tenemos que competir, que compitamos en igualdad de condiciones. Y después, no para finalizar, pero sí como para cerrar este análisis de cuál es el problema en general de los acuerdos, que a la hora de defenderlos o defender aquellas vulneraciones que estamos detectando, la Comisión Europea trata igual a la agricultura que trata a otros sectores, cosa que tampoco pasa. Bueno, el caso de Marruecos y el tomate es flagrante, pero pasa con multitud de productos que se están importando sin tener las garantías de que se está cumpliendo aquello que está acordado. Repito, con independencia de si que nos gusta más o menos. Pero si ya se acordó, lo que se tiene que obligar es a cumplir. Y la Unión Europea no es capaz de salvaguardar los derechos de los agricultores. Os pondré el ejemplo que vosotros conocéis perfectamente. En el caso del conflicto Airbus-Boeing con el tema de las sanciones aplicadas a los países de la Unión Europea por competencia desleal. Bueno, ¿sabéis dónde se puso los aranceles el Reino Unido a qué productos europeos por un tema aeronáutico? A la agricultura. ¿Qué no hizo la Comisión Europea? Defender de la misma manera que estaba defendiendo a los vehículos, al acero, a la agricultura española. Y eso es una cosa que pasa.
desgraciadamente. Entonces, ¿qué podemos extraer de ello en claro? Pues que tenemos que ser más firmes en la defensa de los intereses de nuestros productores y la defensa de nuestras industrias en Europa, y que eso pasa por el Gobierno, por nuestros miembros en la Comisión y por nuestros diputados. Yo os puedo decir de verdad, y en esto no nos hemos puesto de acuerdo antes de participar con vosotros en estas jornadas, que los diputados españoles coincidimos en el análisis y coincidimos en la defensa de los productores y de los productos españoles, a todos niveles, tanto en la defensa comercial, en la defensa, por ejemplo, en Nutri-Score de la excepción de determinados productos a la hora del etiquetado, como la defensa de la política agraria común. Porque nosotros tenemos muy claro que la sostenibilidad ambiental no puede pasar por encima de la sostenibilidad social y la económica. Y que todo aquello que hagamos tiene que tener como objeto que aquellos que viven de la tierra, de su esfuerzo, de su sacrificio, que han hecho un trabajo extraordinario para ser capaces de modernizarse, de ofrecer productos de calidad, una calidad extraordinaria, que como bien decía Mazalí, además han estado a la altura en los momentos más difíciles que hemos vivido en las últimas décadas o en nuestras vidas con el tema de la pandemia. No ha faltado un solo producto en ningún estante, en ningún supermercado, de ninguna tienda, gracias a un sacrificio, un esfuerzo y una capacidad que os honra y que os ha dado un valor extraordinario delante de toda la sociedad. Pero eso lo tenéis que recoger y tenemos que devolvéroslo, como los legisladores, cada uno desde su responsabilidad, para que vuestro esfuerzo y vuestro sacrificio no se vea perjudicado por malas negociaciones, por falta de control, porque alguien no tenga en misma consideración vuestro trabajo y vuestro producto que otros trabajos y otros productos, en definitiva, para que se considere la agricultura de Almería, de España y de Europa, una industria clave para la sostenibilidad primero de nuestros ciudadanos, la calidad de los alimentos, que es clave para la sostenibilidad de nuestra independencia y soberanía estratégica, que en otros productos hemos visto cómo se ha penalizado en los momentos de máxima dificultad. No ha faltado un tomate, ni ha faltado una berenjena, ni ha faltado un pimiento, ni ha faltado en ningún estante, pero íbamos a comprar determinados productos más caros y no había. ¿Por qué? Porque no los producíamos. Por lo tanto, esa soberanía estratégica de la producción tiene que estar garantizada. Es uno de los objetivos de la PAC, pero que tenemos que también garantizarla porque la calidad de los productos y su disponibilidad, que es algo muy importante, es gracias a vosotros. Jordi, perdona. Y a vuestro trabajo. Estoy estando totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que ir terminando, por favor. No te escucho nada, pero supongo que me estoy diciendo que me calle. Bueno, no te lo había dicho así, pero vamos. Y ya está. Y eso, pues esto, que espero que nos podáis invitar a los 40 y 50 aniversarios. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Estas son las cosas del directo. Totalmente con lo que estaba exponiendo Jordi Cañas. Totalmente de acuerdo con él. Vamos a terminar esta intervención porque además nuestro siguiente ponente tiene que irse o se debería de haber ido ya. Le voy a dar paso en esta mesa redonda a Juan Ignacio Zoido. Él es magistrado, licenciado en Derecho y entre su larga trayectoria política cabe señalar que ha sido presidente del Partido Popular en Andalucía, delegado del Gobierno de Andalucía, alcalde de Sevilla y ministro del Interior. Actualmente es eurodiputado y es miembro de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, con lo cual creo que puede tener una visión un poquito más amplia de todos estos temas. Y bueno, Juan Ignacio, disculpad la tardanza, lo último dicen que serán los primeros, la palabra es tuya. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Asaja Almería, a su presidente, Antonio, a su secretaria general y a todos vosotros que estáis aquí. Permitirme el tuteo porque me encuentro mucho más cómodo hablando así. Si los últimos serán los primeros, pues yo creo que en este caso los últimos son los agricultores, para ser realistas, porque aquí parece que estamos hablando de una situación idílica y yo creo que los agricultores cada día están más cansados de escuchar palabras y golpecitos en la espalda, agradeciéndole lo bien que lo hacen, cómo se esfuerzan, cómo han innovado, cómo trabajan, cómo exportan, cómo rentabilizan
sus esfuerzos. Y todo eso a cambio de cada día, seguramente, que vosotros lo comprobáis, más trabas, más prohibiciones y menos ayuda. Y esa es la situación real. Por eso yo creo que hoy aquí, y después de haber escuchado a todos mis compañeros, y es verdad que coincidimos en la defensa de los... Hasta ahí podíamos llegar, que no estemos defendiendo a todos los agricultores, en especial a todos los españoles. Eso lo tenemos encomendado y, por tanto, yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer. Y es verdad que tenemos muchísimos puntos en común. Pero creo que hay una cosa fundamental, que es la agricultura, la política agraria común, por tanto, y otra cosa, todos los temas comerciales que deben también de ser tenidos en cuenta, sobre todo por vuestra vocación exportadora. Porque si la agricultura española, la andaluza y en especial la almeriense, yo creo que se caracteriza por algo, es por la internacionalización. Y eso lo habéis conseguido vosotros. Y lo habéis conseguido, sí, con un apoyo por parte de la Administración de España, pero sobre todo por vuestro esfuerzo y por vuestra capacidad. Porque sabéis cómo en las últimas décadas habéis sido capaz de transformar vuestras explotaciones. Y lo habéis conseguido con vuestro esfuerzo. Y lo habéis conseguido sin agua prácticamente, teniendo que pelear por lo más básico, por lo que otros desprecian y que no aprovechan y que vosotros lo habéis sabido rentabilizar. Y esa es la diferencia. Y por tanto a mí me gustaría hablar de esa solo a base de titulares, porque como ya se han hecho tantas matizaciones y concreciones, sí decir una cosa, que es verdad que la política agraria común es la política en la que se tienen que centrar cuáles son las bases sobre las que se va a sostener la agricultura. Y resulta, y lo digo con todo respeto, pero que aquí cada vez hay más trabas, cada vez hay más requisitos, cada vez hay más condiciones que vosotros no los tenéis que aplicar, porque ya lo veníais aplicando hace mucho tiempo, porque cuando se habla de sostenibilidad de la producción, vosotros ya veníais de vuelta de esa sostenibilidad, pero sí es verdad que hay que irla imponiendo. Bueno, pues todo eso se hace y cada vez con mayor carga burocrática y menos dinero. Por tanto, ojo de cómo tenemos que estar ayudando a los demás para que se adapten a nuestros procesos de producción, nuestra calidad en los productos, cuando no somos capaces de ayudar a quienes tienen que innovar desde el propio mercado nacional, la propia producción nacional. Eso por un lado. En segundo lugar, me parece que es fundamental que nosotros sigamos en la línea, pero lo que no puede ser es que sirva la política agraria común para frenar el cambio climático, cuando hay una ley del clima, para que sirva también para conseguir una sostenibilidad ambiental, sin entrar en el detalle y en los estudios científicos de decir que para que haya una sostenibilidad ambiental es necesario que nos basemos en criterios no ideológicos y políticos, sino que nos basemos en criterios científicos. Y eso es lo que nosotros desde el Partido Popular estamos defendiendo con mucho hincapié. Y hay algo también que me parece fundamental. Si no hay sostenibilidad económica, si no hay rentabilidad, no debemos hablar de nada más, porque es que es imposible, es inviable, es algo utópico. Sin sostenibilidad económica no hay sostenibilidad medioambiental. Por tanto, yo creo que vosotros, que habéis sido capaces de demostrar que un desierto lo habéis convertido en un vergel, en eso nadie os va a dar lecciones, sino lo que tenemos que hacer es venir, ver, comprobar y decir esto es lo que hay que hacer en otros sitios para ser capaces de obtener lo mismo. Pero, sin embargo, es verdad que resulta frustrante muchas veces que cuando se nos exigen y se nos plantean tantos requisitos y tenemos tantas trabas burocráticas y vemos que hay terceros países que no las cumplen, pues eso es frustrante. Y eso dice, eso no debería ser. Por tanto, yo creo que ese es uno de los temas que también tenemos que resolver. Y ahí entra el tema de Marruecos. Yo no voy a remontarme cómo se gesta, cómo se hace y el contenido del de Marruecos. Lo que sí digo, que lo que se firma hay que cumplirlo y, por tanto, habrá que ajustarlo. Y yo lo que sí quiero aquí aportar son medidas que podemos hacer. No cabe que a lo mejor desde el punto de vista demagógico empecemos a decir qué es lo que habría que hacer o dejar de hacer. No, no, cosas concretas que se puedan hacer, porque no es nada fácil. Y sobre todo porque estamos en la Unión Europea, para lo bueno y para lo malo. Y por tanto, el acuerdo y sobre todo esa política de acuerdos con terceros países, más cuando es un socio tan importante como Marruecos para la Unión Europea, también para España,
Yo creo que es necesario que lo que tenemos que tener es mucho rigor a la hora de que se cumpla aquello que se ha pactado. Y yo, desde luego, no voy a decir algo que no le dijera el otro día, por último, a el director general cuando estuvo compareciendo en la Comisión de Comercio Internacional. Y yo lo que le pedí es que simplemente, si cuando se firma el acuerdo con Marruecos era una Europa de 28 y ahora resulta que después del Brexit somos 27 y se han ido un mercado potencial de 60 millones de habitantes, que son los habitantes del Reino Unido, pues habrá que reducir proporcionalmente la cuota de exportación que tiene Marruecos y reducirla en ese porcentaje. Eso simplemente, y por tanto le pedí que hicieran un estudio que lo viera. Él tomó nota y dijo que tomarían medidas en el supuesto de que aquello pudiera ser así. Pero como no soy partidario de empezar a hablar unas batallas ni disputas legales, porque creo que al final creas unas expectativas en los productores, en los agricultores, que después no se cumplen, lo que digo, bueno, ¿dónde hay un problema? También en la falta de controles de si cumplen o no los requisitos para poder venir desde el punto de vista de sanidad alimentaria. Bueno, pues vamos a ir a aquel sitio donde se producen quizás esa falta de controles. Hay 2 puertos que se habla, yo no lo aseguro, pero se habla, y se viene hablando hace mucho tiempo, ¿verdad, Antonio?, de Rotterdam y se habla de Marsella. Bueno, pues yo he pedido formalmente ir una misión de eurodiputados y he pedido que vengan también profesionales del sector de la agricultura para poder ver cómo y qué mecanismos se utilizan para controlar exhaustivamente, porque eso es competencia de los Estados miembros, no de la Unión Europea, todo el control sobre la calidad de los productos que vienen en cada uno de esos. Y también es otro de los temas que está pidiendo el Partido Popular, es que como no se puede unilateralmente por la Unión Europea poner determinadas condiciones, lo que sí es verdad que desde el punto de vista diplomático y por acuerdos internacionales, lo que es necesario es que se vayan incluyendo en todos los acuerdos que se vayan firmando, pues la exigencia de que los productos que tengan que entrar en el mercado de la Unión Europea, pues que tengan los mismos requisitos que se exigen a los productores, porque me parece que desde luego no tiene sentido que exijamos aquí y no exijamos a lo que viene de fuera, porque si lo exigimos aquí es porque queremos proteger la salud y por tanto si protegemos la salud lo que no podemos es consentir que desde fuera venga aquello que aquí no está permitido. Pero hablando de lo importante que es la agricultura, hoy cuando he escuchado atentamente aquí al director de la oficina de Asaja en Bruselas, él ha hablado de lo importante que era la votación que hoy se preveía que se hacía en Bruselas. Y es verdad que, sin duda alguna, es para que, desde el punto de vista de la agricultura, al menos mostremos preocupación. Y yo la muestro aquí hoy delante de vosotros. ¿Por qué? Pues porque hoy se ha aprobado entre ENVI, que es la Comisión de Medio Ambiente, y de Agri, la estrategia de la granja a la mesa. Esa estrategia contiene una serie de principios, es verdad que no es norma legislativa, pero que a partir de que se apruebe en el Pleno, una vez que empecemos a barajar una serie de límites, una serie de condiciones, una serie de requisitos, eso van a estar contempladas en la normativa. Y, por tanto, ojo, que hay que tener mucho cuidado con este tema y creo que también ahí los eurodiputados convendría que estuviéramos también trabajando de la manera más coordinada posible. Esta estrategia no cabe duda que recoge medidas interesantes. Es verdad que hemos hecho enmiendas, distintos grupos políticos, desde distintas delegaciones, la española hemos hecho muchas, se nos han metido las enmiendas y se nos han incorporado, pero ha habido otras medidas que se han aprobado que para mí son determinadas restricciones que pasan unas líneas rojas y que puede poner en peligro la competitividad del sector de la agricultura europea. Por tanto, también la española y la almeriense, por su importancia que tiene desde el punto de vista internacional. Y sobre todo, lo que me preocupa es que, como os decía antes, se basa no en criterios científicos, sino en criterios ideológicos. Y eso me preocupa muchísimo. Yo creo que la propia evaluación que se hizo de estas estrategias de la granja a la mesa, y hoy se ha hablado
antes de la intervención de los eurodiputados, pero se ha estado tocando aquí en todo, y la tía, y creo que eso es importantísimo, se ha presentado la estrategia de la granja a la mesa con las restricciones y las limitaciones cuando ni siquiera se había superado la crisis de la pandemia y, por tanto, la crisis económica. Y cuando siempre, que es que a los agricultores no ha faltado nada en los estantes, y todo eso es verdad, pero los agricultores están cansados de que se le dé la palmadita en la espalda, de que se le diga lo bien que lo hacen y dice, bueno, y a la hora de ayudarme, ¿qué? ¿Más prohibiciones y limitaciones? Pues eso me preocupa que eso hoy se haya aprobado. Insisto, hay unas medidas que son interesantes, pero hay otras que me preocupan muchísimo, sobre todo por su carga ideológica y nada científica, porque hay informes, incluso informes de la propia comisión, que dicen que no se corresponde muchas veces con las propuestas que se están haciendo desde el Parlamento Europeo. Por tanto, yo creo que hay que ser riguroso y habría que revisar, sinceramente, algunos de los objetivos que tiene esa estrategia de la granja a la mesa. Y lo digo aquí porque lo digo también allí. Y, por tanto, no hay que cambiar de... Otro de los temas que me parece importante, y señalo a través de titulares, es el tema de la PAC. La PAC es verdad que la aprobamos ayer. Ayer se aprueba por una abrumadora mayoría también. Pero recuerdo que la primera vez que se llevó a votación la PAC, la delegación española votó en contra. Votó en contra porque sabíamos que venía más dinero, se ha puesto hoy aquí también de manifiesto que viene menos dinero, se ha puesto de manifiesto que había más trabas burocráticas, más requisitos y más exigencias, y por tanto nosotros dijimos que nosotros votábamos en contra. Después en estos trílogos se ha mejorado. ¿Por qué? Nos han dado la razón al, por lo menos, no restringirse tanto las posibilidades a los agricultores como exageradamente había hecho el Parlamento Europeo. Nosotros ahora hemos votado que sí, y ahora le queda al Gobierno de España desarrollar los planes estratégicos. Y yo lo que le pido al ministro y le pido al Gobierno, que por favor, que mire a todos los agricultores por igual, que atienda a las exigencias de manera objetiva y no de forma ideológica. Yo le deseo que tenga la mayor suerte del mundo. Y le digo que si escucha a todas las organizaciones agrarias y deja al margen los criterios ideológicos, seguro que acertará. Y yo le pido al ministro que tenga esa suerte y se la deseo, porque sería la suerte también del campo. Hablando de agua, que no he escuchado hoy hablar a ninguno de mis compañeros del tema del agua. El agua es fundamental. Sin agua no hay nada de lo que estamos hablando. No hay ni comercio internacional. Y yo creo que el agua es un tema que aquí es necesario. Nosotros vamos a defender el tema de los trasvases porque es fundamental. Es la política hídrica común que tenemos que tener y, por tanto, lo vamos a defender. El tema de la energía eléctrica lo introdujo hoy en la inauguración. Es que, aunque afortunadamente Almería tiene algunos inconvenientes, el del agua, pero tiene otras ventajas, que es el clima. Porque yo cada vez que veo un invernadero en Holanda, lo veo en Bélgica, lo veo en Francia, bueno, pues lo que están es iluminados por dentro porque tienen que estar consumiendo energía porque allí el clima no le permite que puedan madurar y tendrán el invernadero que han copiado aquí, pero necesitan consumir energía porque no tienen la energía solar que tenéis afortunadamente en Almería. Yo creo también que habría que intentar hacer una medida, y digo desde el punto de vista constructivo, porque creo que es necesario que se intente conseguir un equilibrio. No puede ser que cada vez que nos reunimos los de medio ambiente y los de agricultura, siempre en medio ambiente esté representado el doble de diputados que los que estamos en agricultura. No tiene sentido. Por eso yo os decía que la política agraria común no puede ser un cajón desastre donde todo se meta porque todo vale para frenar el cambio climático. Pues bueno, yo creo que la agricultura influye menos en el cambio climático que el transporte de otros muchos sistemas, modelos, como puede ser la propia aviación, y sin embargo es necesaria que se tenga. Otro tema que tampoco he oído hablar, el tema del transporte, digo desde el punto de vista del interés de los ganaderos. El transporte está seriamente amenazado de los animales vivos y creo que tenemos que hacer una defensa. Esas cadenas cortas de transporte lo condenaría
al sector en España, porque vivimos en un extremo de la Unión Europea y eso también es otro de los temas importantes. Y por último, para terminar, el tema de la famosa granja, el modelo que quiere el comisario de Agricultura imponer en toda Europa, esa granja de proximidad. Eso que queda muy bonito y como muy romántico, ¿no? El de hablar de la gallina que pone unos huevos y los huevos resulta que los vendemos en la plaza del pueblo. Ese no es el modelo que tenemos ni en la producción hortofrutícola ni es el de la producción de cualquier otro sector de agricultura y de ganadería en España. Por tanto, yo lo que le pido es también prudencia, que aquí en España hemos sabido perfectamente ser sostenibles en la producción, que vengan a Almería y lo comprueben. Hemos también sabido incrementar y ser la mayor nación de la Unión Europea, como ha incrementado la agricultura ecológica, y lo hemos hecho sin imposición, sino que cada uno ha sabido escoger qué modelo quería desarrollar y a la hora de la externalización y la comercialización internacional hemos sido un ejemplo de cómo somos capaces de producir mucho, producir bien y a un coste muy proporcionado. Y eso yo creo que son los modelos que nosotros queremos y tenemos que defender. Ahí tendréis el compromiso del Partido Popular y yo lo que quiero es que todos los que defendemos y todos los que tenemos que saber defender los intereses generales de España, que lo hagamos con un sector primario y tan importante como es el sector de la agricultura y la ganadería. Creo que os lo habéis merecido y hoy, en este 30 aniversario de Asaja, aquí con vosotros, pues yo me comprometo a que cada vez que me necesitéis, y aquí estamos, estoy seguro que también el resto de compañeros también los tendréis a vuestra disposición, pero creo que esto no lo tenemos que tomar en serio. La situación no es que sea de alarma, pero sí para que nos preocupemos. Y, por tanto, vamos a ocuparnos de resolver los problemas, porque si no, nadie va a venir a hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ignacio. Recojo el guante. Seguiremos pidiendo, seguiremos reivindicando y seguiremos necesitando, con lo cual, pues, tu ofrecimiento lo recogemos. También en esa visita, evidentemente, a vuestra disposición, lo habíamos pedido también, igual que algunas otras cuestiones, y queremos estar y queremos ver lo que pasa de primera mano. Voy a resumir lo que has dicho y me quedo con la frase, lo que se firma hay que cumplirlo. Ojalá que sea así y creo que se debe trabajar en ese sentido. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay que mantener las posturas al margen de la ideología de cada cual. Creo que la defensa de la agricultura y de nuestros agricultores debe de estar por encima de cualquier ideología política. Es más, teniendo en cuenta además que sin estos señores que aquí hoy y otros muchos más que no han venido, pues no podríamos comer, con lo cual creo que es de suma importancia y que hay que ponerlo de manifiesto. Y el tema de la granja de proximidad a mí es una cosa que me produce verdadero estupor cuando lo escucho, porque la proximidad está muy bien, hay que dar de comer al comercio y local y ha quedado patente en esta pandemia, sobre todo, pero me parece una auténtica aberración decir eso, pero sin embargo potenciar el que no sea rentable y el que tengamos que importar de terceros países. Creo que ahí debe de imperar la lógica y no lo está haciendo. Con lo cual, pues, absolutamente de acuerdo contigo y bueno, igual que tú, pues estamos a vuestra disposición para todo aquello que necesitáis desde Asaja y, sobre todo aquello que suponga la defensa de los intereses de los agricultores para que sigan trabajando, solo y exclusivamente para que sigan trabajando. Muchísimas gracias, sé que tienes muchísima prisa, de verdad muchas gracias por haber venido, por estar aquí, has podido llegar. Y te ha costado una carrera y creo que además vas a seguir con ella todavía. Muchísimas gracias por haber venido, por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber cerrado este programa de la mañana. Vamos a tomarnos un agua, una Coca-Cola, un vino, una cerveza, el que se pueda quedar. Creo que aquí hay algunos que se tienen que ir ya. Y después, pues nada, continuamos esta tarde a partir de las 4, pero estamos aquí, seguimos aquí con ese vino.